teníamos pautado para hablar ahora al economista Federico Reyes, que tenemos del otro lado en la línea telefónica también. Federico, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estamos? ¿Todo Placer bien? saludarte nuevamente. ¿Todo bien? Igualmente, un gusto hablar con vos nuevamente. Federico, bueno, te lo planteo así, que es lo último que hablamos con la diputada Jutrovich. Ella habló de la cuestión de la fórmula jubilatoria, esta que ahora largó por DNU el Gobierno Nacional, y un poco el diagnóstico que hacía era que gran parte, por lo menos, gran parte de este ahorro fiscal o de este superávit fiscal que el Gobierno Nacional se jacta de haber conseguido, se hizo a fuerza de el ajuste en el sector de los jubilados. ¿Vos coincidís con esa mirada? ¿Fue tan fuerte el ajuste en jubilados que permitió engrosar, digamos, los números en términos fiscales? Mira, ¿te puedo pedir que me bajes un poquito el retorno? Sí. Ahí está mejor. ¿Ahí estamos bien? Yo te digo lo siguiente. Sí. Te estaba escuchando bien. Te escucho muy, muy mal. Ahora escucho mucho retorno. Mucho retorno tenés vos. Sí. ¿Te escuchás a vos mismo? Exactamente. Bueno, ahí vamos a ver si te podemos bajar un poquito el retorno para que no te vuelva, digamos. ¿Cómo me escuchás ahora? Ahí mucho mejor. Perfecto. Mucho mejor. Mira, te decía lo siguiente. Sí. No está errada la visión de la diputada Jutrovich. Es cierto lo que está comentando, no solamente con los jubilados, con los empleados públicos también en términos generales y con muchos pagos de proveedores del Estado. Quiero decir, se han utilizado muchas herramientas de la coyuntura para tratar de solucionar en muy corto plazo un problema que es de la estructura de gastos del Estado, del Estado Nacional en este caso. Algunas cuestiones de la estructura se están tratando de solucionar, que son obviamente los componentes más fuertes ligados a los subsidios energéticos, y el otro componente fuerte de la estructura de ese gasto está ligado también a todo lo que hace a la estructura de jubilaciones y pensiones y seguridad social en general de nuestro país. Obviamente esas dos cuestiones están muy ligadas a los ingresos de los hogares y son cuestiones que naturalmente requieren un proceso más largo de tiempo para poder solucionarse de manera estructural. Por lo tanto, que de manera coyuntural se haya solucionado, inevitablemente cuando uno hace un análisis de los números más fríos se va a encontrar con esto que está diciendo la diputada Jutrovich, que yo no le puedo desmentir y decir que está errada porque en gran parte es así. Ahora el tema es quién le pone el cascabel al gato y cómo avanzar hacia ese saneo estructural que también de alguna manera va a generar que cruja un poco el ambiente, porque los desajustes de las cuentas públicas del Estado Nacional son muy groseros y hay un nivel de gasto evidentemente muy elevado que no puede ser sostenido en el tiempo. Eso creo que es un consenso de que de alguna manera ha llegado la sociedad y también ha llegado el arco político cuando se manifiesta de manera abierta que es necesario retomar las cuentas públicas con un equilibrio fiscal. Bueno, el equilibrio fiscal se llega de dos maneras en la situación en la que estamos, o disminuyendo el gasto, o aumentando los ingresos, o generando una combinación de ambas propuestas. Sí. ¿No? Y ese balance entre generar más recursos y reducir gastos, ¿cómo lo medís vos? ¿Cómo lo evaluás? Y como te decía, actualmente se ha avanzado mucho en disminuir los gastos y mucho de esa disminución de gastos tiene un componente estructural, coyuntural. ¿Qué te quiero decir? Se han licuado ingresos de jubilados y de los empleados públicos y se ha avanzado un poquito en el ajuste de las tarifas, el ajuste energético, en la reducción de todo lo que es más superfluo relacionado al gasto del Estado, como puede llegar a ser obviamente los gastos de oficinas públicas, los gastos en personal, etcétera, etcétera. El problema es el siguiente: generar mayores ingresos tiene dos posibles caminos. Un camino que me parece que no se puede explorar más, que es el de seguir aumentando la presión impositiva. La sociedad ya no resiste más presión impositiva. Estamos al límite de la presión impositiva y lo que debiéramos hacer es tratar de corregirla a la baja, ligeramente, o por lo menos mantenerla.
La otra forma de aumentar los ingresos es aumentando el nivel de actividad económica. Y justamente lo que ha pasado durante los últimos años, y durante los últimos meses es que la actividad económica se ha estancado y en los últimos trimestres ha decaído. Nosotros tenemos hace 3 meses, y marzo no va a ser la excepción, actividad económica decayendo. Entonces, claro, cuanto menos actividad económica tenés, menos recaudás. Cuanto menos recaudás, menos podés solventar el nivel de gasto. Entonces, esta medida coyuntural, insisto, que ha tomado el gobierno nacional, es justamente una medida de corto plazo. No va a solucionar el problema de largo plazo, que la única forma que se va a solucionar es corrigiendo los desajustes estructurales del gasto, es decir, dejando de subsidiar energía y dejando de subsidiar planes sociales a mansalva. Obviamente, para que eso ese gasto deje de existir, lo que tiene que haber es una mejora en los ingresos de la sociedad para comenzar a prescindir de esa pata que le está brindando el Estado. Entonces, la pregunta es cómo hacemos esa transición, cómo hacemos ese camino. Y bueno, para hacer ese camino, cada gobierno tiene una receta distinta. Nos puede gustar o no puede gustar, el gobierno actual está aplicando una y evidentemente tiene un componente muy fuerte de licuación o de impacto sobre la gente común, de a pie. sí. Eso es innegable. Ahora, si yo aplico una receta que es recesiva y que por lo tanto lo que hace es llevar la actividad a cero o a menos que cero, entonces no voy a salir nunca. El único camino, digo, siguiendo un poco el razonamiento de lo que vos estás planteando, es el único camino que me va a seguir quedando va a ser ajustar cada vez más. Bueno, o sea, ¿cuándo termina ese círculo? Justamente me parece que ahí está el punto de discusión más fuerte. Entre aquellos que creemos, entre los que me incluyo, que hay una posibilidad de que la actividad económica mejore en el corto plazo y que hay condiciones necesarias que hay que cumplir para que eso se lleve a cabo. Una condición necesaria, a mi juicio, es combatir la inflación, destruir la inflación. Nosotros no podemos tener la inflación que tenemos. No hay actividad económica que prospere de manera sana con la inflación que tenemos y también con el golpe que la inflación genera a las riquezas. Digo, la riqueza personal de un ahorrista particular, de una familia, pero también las riquezas de la empresa y por lo tanto la riqueza del conjunto de la economía, que está siendo constantemente licuada por el proceso inflacionario. Entonces, condición necesaria, acomodar las cuentas públicas y eliminar de cuajo la inflación, que creo que es lo que se ha enfocado 100% el gobierno nacional. Insisto, eso es condición necesaria, pero no condición suficiente para crecer. Parte de la condición suficiente para crecer, así lo entendía el gobierno nacional y era complementario a todo lo que estaba ocurriendo ahora, son las medidas de reestructuración del ambiente productivo, del contexto productivo. Y por eso presentaron la ley de bases, ¿no?, y el famoso DNU 70. Sí. Esos dos instrumentos jurídicos lo que trataban de hacer era cambiar el ambiente en el cual se realizan las actividades económicas en nuestro país. Mayor flexibilización laboral para que hubiese mayor incentivo para las empresas a generar contratación de personal y mayores facilidades y mayores condiciones para las transacciones económicas y para el surgimiento de un ambiente, de un ecosistema emprendedor. Sí. Eso también, a mi juicio, es una visión que uno puede aceptar y considerar como necesaria, como suficiente, o rechazar de cuajo. Y me parece que eso es lo que está discutiendo, porque ahí ya hay una visión de país, de modelo económico, y algunos estarán de acuerdo en que eso es viable, y otros evidentemente, como seguramente muchos con los que has charlado, te han dicho eso no, y por lo tanto han votado en contra del DNU y están en contra de la ley de bases, ¿no? Sí. Pero es la propuesta del gobierno, es el plan que ellos están tratando de seguir, y insisto, el cual yo comparto en parte. Claro, pero yo te diría que tal vez en algunas cosas también yo puedo compartir algunas cuestiones. Creo que hay una cuestión, no sé, voy a tomar de ejemplo el documento que emitió hace un mes o más o menos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde ella de alguna manera por lo menos hizo un primer reconocimiento a la cuestión de el gasto fiscal. Hizo alguna pequeña concesión en relación a la posibilidad de modernizar el esquema de las empresas públicas. Sabemos que un bloque importante, sobre todo por la capacidad parlamentaria que tienen, que es el bloque de Miguel Ángel Pichetto, también tiene ideas similares. Ahora, si de repente viene un gobierno que quiere meter todo eso en una misma bolsa, casi sin discusión, como es el DNU, por ejemplo, el tema de las prepagas, hasta ahora, por lo menos, la evidencia en estos 3 meses no muestra que liberar el mercado de prepagas genere competencia. Más bien genera que se juntan en una mesa los 4 o 5
dueños de las prepagas y lo único que hacen es ponerse de acuerdo en cuánto van a aumentar. Bueno, ahí es donde se empieza a mezclar la economía y la política, ¿no? Y que es lógico que se junten y que corresponda hacer un análisis complementario de economía y política, de economía política. Con respecto a las formas que eligió el gobierno, yo te puedo opinar y te puedo decir me gustan más, me gustan menos, no creo que a nadie le interese eso que yo pueda opinar. La realidad es una y es la realidad con la que hay que jugar. Muchos coincidirán en que la forma en que el gobierno decidió avanzar es errónea y ha propiciado que tal vez buenas intenciones adentro de los proyectos de ley y DNU que enviaron no fueran consideradas, es más, fueran rechazadas y descartadas y se hayan también sumado a un rechazo colectivo de las corrientes más fervientemente opositoras. Y yo en parte coincido con eso porque no estoy del todo de acuerdo con las formas en las cuales se han presentado. Dato de color, ¿no? La realidad es una y tenemos que jugar con eso y yo, insisto, coincido tal vez con algunas visiones que dicen el camino político fue erróneo, pero es el camino que fue. Y después, por otro lado, en relación a la liberalización del mercado, yo creo que no es solamente la liberalización del mercado, porque algunos atacan tal vez la propuesta del gobierno en decir, bueno, ellos proponen liberalizar el mercado, liberar el mercado y esa es la solución a todos los males. Y creo que está muy lejos de eso, creo que eso es una pieza de toda una estructura jurídica nueva que tiene que haber, y la clave no es liberar el mercado, sino propiciar la competencia. Entonces, en un ambiente donde haya mayor competencia, va a haber también competencia por los clientes, y entonces va a haber una mayor proposición a un estancamiento de precios, bajas de precios, si corresponde o no. Sí. Un ejemplo de eso es el mercado de alquileres, donde notoriamente hay una baja en los precios, una baja en términos reales, y en los mercados que son más transparentes, que tienen más oferentes y más demandantes, como es el de Cava, se nota claramente, la Ciudad de Buenos Aires, que los precios de los alquileres han comenzado a bajar. ¿Y por qué? Porque ha aumentado notablemente la oferta. Digo, esto es condición, la única condición necesaria para que un mercado funcione, no. Tiene que haber otras condiciones. Tiene que estar el Estado presente, sí, en aquellas regulaciones que sean necesarias para mantener la seguridad de cualquier actividad económica. Yo creo que sí. Ahora, también tienen que estar dadas las condiciones para que otros actores puedan entrar a competir. Y si el día de mañana el precio de las prepagas tiene una rentabilidad implícita lo suficientemente generosa, lo más probable es que atraiga a otros jugadores al mercado, a ingresar a ese mercado y a ofrecer servicios de prepaga, y eso termine generando una regulación del precio. Ahora, para que eso pase, primero falta tiempo y seguro faltan otras condiciones estructurales de la economía para que eso se regule. Sí, pero también es cierto que el gran problema en casi muchos de los sectores de los que podemos llegar a discutir no es tanto el precio del servicio, a mi juicio, sino la capacidad de pago que tenemos las familias y las personas. Porque si vos me decís una prepaga que te ofrece este servicio, termina saliendo a fin de mes, no sé, $150, 150.000 pesos, para un grupo familiar joven. En términos probablemente comparativos con otras economías, no es caro. El problema es que las familias no tienen los 150.000 pesos para pagarlos, que tenemos los salarios argentinos destruidos, bueno, claro, casi cercanos de los más bajos de Latinoamérica. Bueno, claro, pero digo, por eso, hay algunos que lo que vienen planteando es, tenemos insumos o algunos precios de la economía a valores europeos, pero con salarios africanos. Coincido con esa observación y es parte de este desfasaje de precios relativos que se cansa de decir el gobierno y de lo cual nos cansamos de hablar muchos economistas. Sí. Ese desfasaje de precios relativos, ¿se soluciona en 3 meses? No, no se soluciona en 3 meses. No, pero no con mucho más tiempo, sí. necesita más competencia. Pero bueno, seguridad jurídica. Claro. Ahora lo que digo, porque yo puedo también compartir con vos en la necesidad de que hace falta cierto tiempo para que se equilibren las cuestiones. El asunto es que hay que llegar vivos también. Coincido. Porque si no la cosa se pone, digo, porque no Coincido, vos no ves que hay una voluntad del gobierno nacional, digo, por incluso cuestiones que se han planteado en las paritarias que el propio ministerio o la Secretaría de Trabajo, ya no sé qué rango tiene, ha admitido que no va a convalidar aumentos por encima de, creo que el 16-18%. Entonces, da la sensación que el único precio de la economía que el gobierno no le interesa liberar es el precio de los salarios.
coincido con esa observación y me parece que es parte de algunas de las contradicciones que podemos entrar adentro del quehacer político del gobierno. Uh-huh. No quieren intervención en los mercados y ejercen ciertas influencias sobre ciertos precios de la economía, tan relevante uno como el salario. Yo creo que han dicho eso y en la práctica me parece que han habido acuerdos paritarios por encima de ese monto, los han habido en las semanas que han pasado. Veremos cómo reacciona el gobierno y probablemente, si no se han convalidado por el Ministerio de Trabajo, pues entiendo que el Ministerio de Trabajo no está convalidando un montón de actas paritarias, sí, la vía del acuerdo privado va a seguir su rumbo. Obviamente no va a pasar eso en el sector público, donde el que tiene que ejercer el pago, obviamente va a ser el Estado, y lo más probable es que nunca se llegue a acuerdo y los aumentos sigan siendo por decreto, por abajo de la inflación, como están siendo. Eso es una realidad. Pero acuerdo con tu observación, porque hay algo que es muy difícil de sopesar a veces, y es que hay que estar en el zapato del que hace la política, ¿no? A mí me pasa también cuando a veces hablo, critico a los que hacen política acá en la provincia, política económica, o también a nivel nacional, y es que a veces uno choca incluso con sus propios discursos, porque la realidad es sinceramente altamente compleja y mucha cantidad de variables sobre la cual trabajar. Terminar decidiendo en definitiva sobre la vida de gente, como vos bien decías, tenemos que llegar vivos, es muy complicado en el contexto en el que estamos, y es muy probable que este no sea el primer desencuentro, el primer encontronazo del gobierno con sus ideas a lo largo de su gobierno. Creo que le va a pasar a lo largo de toda la gestión. Sí, sí. Estamos hablando con Federico Reyes, economista. Federico, a mí una cosa que un poco me desvela es que yo siento que hay una batalla, digamos, que los sectores que planteamos, porque yo me pongo en ese lugar también, que tal vez hay que poner el foco en la necesidad de mejorar los ingresos, ¿no? Es decir, hacer que el país produzca más, exporte más, genere más dólares, porque cuando se habla del déficit, es esta balanza entre lo que gasto y lo que genero. Me da la sensación que todo el foco está puesto en el gasto y solo en el gasto. La Argentina no tiene capacidad para producir más y por lo tanto que el Estado a través de los impuestos recaude más y por lo tanto termine equilibrando esas cuentas. ¿Por qué está todo tan volcado solo en analizar el gasto y no estamos también analizando cómo hacer para que la actividad económica genere más laburo, genere más riqueza, genere más puestos de trabajo? Bueno, es muy interesante lo que comentás y yo me atrevo a decirte lo siguiente. El problema del déficit fiscal nos ha inundado la realidad. ¿Y en dónde lo notamos a eso? Bueno, el déficit fiscal ha comenzado a ser financiado con emisión monetaria, la emisión monetaria genera un exceso de pesos en la calle y es un fenómeno monetario que derivó en la inflación. Derivó en una inflación primero del 10% anual, a la salida de la convertibilidad, después pasamos a un 30, un 35, después pasamos a un 60, después pasamos a un 100 y terminamos con una inflación del 230% anual. Sí. Entonces se desbocó el carro, entonces el tema de la inflación pasó a primer plano. Es decir, si vos me dijese, cuando asumió el gobierno, ¿cuál fue la prioridad que le dio a la inflación y cuál fue la prioridad que le dio al nivel de actividad? Y te diría, le dio un 100% de prioridad a bajar la inflación y un 0% de prioridad a bajar a mejorar la actividad. Pasó un trimestre. Bueno, yo creo que eso ha cambiado. El primer trimestre es 60% de inflación, 40% actividad. Y de a poco, a medida que baje la espuma de la inflación, y creo que va a ser un éxito del gobierno bajar la inflación y devolverla a un dígito anual, Dios quiera antes del fin del año o si no a principios del año que viene, el problema cambia y pasa a ser otro. ¿Cómo genero esa mayor actividad? ¿Cómo genero las condiciones para que haya mayor inversión? Porque la mayor actividad productiva, en primera instancia, es fruto de la recuperación. Es decir, tenemos gente subocupada, tenemos máquinas sin utilizar y empieza la recuperación y rápidamente eso que estaba parado empieza a utilizar. La fábrica de Tierra del Fuego, que tenía una línea parada, llama a la gente y la vuelve a contratar. La empresa de Buenos Aires que producía remera llama a la gente y la vuelve a poner a coser en la máquina.
Ese es el primer recupero, y es el que estamos acostumbrados todos los argentinos, el rebote, el famoso rebote del gato muerto. Sí. Ahora, el desafío de la Argentina es cómo invertir y crecer más allá de ese nivel, cómo expandir la frontera de producción, ¿no? Cosas que discuto con mis estudiantes en la universidad. ¿Cómo generamos esa expansión? Ese es el desafío argentino. Y estamos discutiendo hace más de 50 años cómo generar ese cambio productivo, esa revolución productiva que necesitamos los argentinos para generar ese nivel de actividad exorbitante y potencial que la Argentina tiene y que todos creemos, porque tenemos recursos naturales para explotar y para industrializar, tanto de la minería, tanto de la agricultura, tenemos capacidad en investigación y desarrollo para no tener que necesitar capacidades del extranjero para invertir. Tenemos mucho capital humano y de recursos naturales que no estamos pudiendo aprovechar. Si nosotros aprovecháramos eso, volaríamos. Sí. Volaríamos, la República Argentina volaría y podríamos mantener este nivel de gasto y seguramente subsidiar mucho de lo que queremos seguir subsidiando. Ahora, mientras tanto eso no suceda, bueno, la realidad es que si no recortamos el gasto y seguimos manteniendo un gasto más alto que el nivel de producción que generamos, bueno, vamos a terminar con una inflación, la inflación nos va a comer los recursos y vamos a terminar siendo una gran tristeza mundial. Federico, nos estamos quedando sin tiempo, pero te quiero hacer una última. ¿Vos crees que es posible generar ese rebote y ese crecimiento? Digo, porque si yo hago estas cuentas desde mi lógica, que no, yo no soy economista ni mucho menos, pero digo, si la política económica es de empobrecimiento masivo, la gente no tiene guita para gastar, y yo soy un empresario, no sé, textil, ¿voy a gastar en una planta nueva para vender? ¿A quién le voy a vender los buzos? Entonces, a mí el temor que me da es si digamos que el empobrecimiento masivo, no estoy tan convencido, no estoy tan seguro que redunde después en, bueno, vamos hacia abajo para después despegar. ¿Me explico lo que digo? Está muy claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos empobrecimos? Sí, nos empobrecimos, Gonzalo, porque primero tuvimos inflación, y la inflación es lo que hace que cada vez nuestro poder adquisitivo sea menor. Sí. Eso nos llevó a empobrecernos. Y en segunda instancia, porque cada vez nos alejamos más como sociedad de los valores de una sociedad que produce. Hoy tenemos más de la mitad o posiblemente la mitad de la población argentina alejada de los esquemas de producción, de cualquier esquema de producción. Tenemos la mitad de la economía informal. La mitad de la economía informal es economía que no realiza aportes, economía que no está regida por los esquemas de ajustes salariales que te protegen contra la inflación, claro. Economía que no tributa. Sí, sí. Entonces tenemos todo un sistema que no colabora a que haya mayor producción. Yo soy de los que piensan que el problema de Argentina no es económico. Yo soy de los que piensan que el problema de Argentina es de otra naturaleza, más profunda y más estructural, que están relacionados a los valores de la familia, a los valores del trabajo, a los valores de la producción, a los valores de la inversión, y todo ese conjunto de valores son los que nos van a sacar a nosotros de la miseria. No una estrategia de algún actor político puesta sobre la mesa diciendo este es el camino que hay que seguir para mejorar la producción. Sí. Si nos quedamos en eso, para mí, lamentablemente, no vamos a salir de este apretón. Sí, puede ser. Bueno, es para hablarlo largo y tendido. La otra vez escuchaba a un economista que ahora no me acuerdo cómo se llama, entonces es medio choto no acordarse porque no te doy la posibilidad a vos de por lo menos ubicarlo en el panorama ideológico, digamos, pero es un tipo rosarino del mundo financiero, digamos, ¿no? Es un tipo digamos, de kirchnerista no tiene nada, absolutamente. Y el tipo, lo que reclamaba de alguna manera era a los empresarios y a toda la clase, o a todo el grupo social que bancó primero el cambio en su momento en 2015 con Mauricio Macri y ahora con Milei, bueno, ahora inviertan. Es decir, porque si los que tienen el capital, cuando está el peronismo, el kirchnerismo, llamalo como quieras, se la guardan, la fugan o lo que fuera porque se supone que las condiciones de juego, la seguridad jurídica y no sé qué no están dadas. Entonces no la invierto esperando que haya un cambio de aire. Cuando ese cambio de aire se produce, no la pongo tampoco. Entonces también me parece que hay ahí una discusión para dar respecto del tipo de burguesía nacional que nosotros tenemos, ¿no? Coincido 100%.
te digo solamente dos cosas. Porque si no, todo el problema es Juan Grabois. Y yo no creo que todo el problema sea Juan Grabois. Me parece que también hacen falta empresarios que tengan ganas de salir a competir con los empresarios brasileños, con los empresarios mexicanos, con los empresarios de cualquier otro lugar del mundo. Coincido 100%. Te digo dos cosas para no hacerla muy larga. La primera, yo creo que todos los empresarios lo que quieren hacer es ganar plata, invertir y ganar plata. Sí. No hay nadie que quiera no emplear más, porque emplear más significa crecer significa, en teoría, generar mayor rentabilidad, ganar más mercado. Todos quieren eso. ¿Quién no quiere eso? O sea, si no lo hace es porque evidentemente no ve que esté en las condiciones necesarias para hacerlo. Claro, Si pero no la ven nunca las condiciones. Bueno, interesante discusión. Y segunda discusión, el segundo comentario, es que yo creo que de Argentina, del año pasado al año actual, en términos estructurales, no cambió nada. No es que porque cambió el presidente cambiaron las condiciones y ahora ya tenemos las condiciones jurídicas dadas necesarias para que cambie. Al contrario no. Los empresarios están, quiero ver qué pasa. Los empresarios nacionales, los extranjeros, están todos mirando a ver qué pasa. No es que, listo, llegó mi ley, ya metió el DNU 70 y ya están dadas las condiciones para salir a producir. No, esas son cuestiones de la coyuntura que van para un lado hoy y mañana vuelven para el otro, o van para allá o para acá, como siempre lo han hecho. Y el problema es que nosotros necesitamos cambios de estructura, cambios de fondo, que cambien la regla de juego y que cambien esas condiciones y que todos aceptemos jugar en un planiferio, en un mapa nuevo, distinto, donde ya no existe más el toma y daca, donde ya no existe más esa economía prebendaria de que el Estado arregla con el empresario amigo la licitación, donde ya no existe más la regulación que te bloquea que entre la competencia para yo poder tener cerrado el coto de casa, y además de esos ejemplos, tantos otros, ¿no? Y esas condiciones también han, de alguna manera, me atrevo a decir, capaz alguno me corregirá, han adormilado al ecosistema. Entonces, es lógico que si vos le presentás a un empresario y decís, che, ¿qué preferís? ¿Quedarte con la economía cerrada y vender acá adentro? ¿O salir a competir con el empresario brasilero? Y si me lo das a pensar dos veces, yo me quedo acá, porque ya conozco, porque ya me manejo, porque ya tengo mi rentabilidad asegurada y estoy tranquilo. A nadie le gusta que lo tiren a la cancha a ver cómo responde. Son muy pocos los que tienen esa avidez o los que están jugándose ahí. Entonces, los cambios de la regla de juego un poco tienen que ser forzados y otro poco tienen que ser de voluntad de quien está jugando, decir, bueno, estoy dispuesto a probar algo distinto. Seguramente sufriré un poco en el camino, pero yo estoy seguro que a la larga el premio es más grande, porque hay más crecimiento, hay más mercado y hay más riqueza para todos. Federico, gracias. Nos quedamos sin tiempo, llegamos al final del programa. Ya nos juntaremos seguramente aquí en el estudio a poder conversar un poco más largo y tendido, porque siempre es interesante. Gracias, Será un placer, Gonzalo. Un saludo para vos, para todos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.